Buenos días, Dios les bendiga en esta mañana, que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por este día que Dios nos ha dado, porque Dios es bueno y bueno en gran manera, aunque está lloviznando aquí y está haciendo un poco de frío, pero gracias a Dios porque este es el día que Jehová nuestro Dios creó. Hoy vamos a tratar, estamos hablando sobre la doctrina de la oración. Recuerde que la doctrina es la enseñanza que rige mi vida y que me debe llevar a tomar decisiones radicales. Eh, Vamos a orar al Señor en esta mañana para pedirle su ayuda porque sin Él nada podemos hacer. Y dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Entonces vamos a confiar en Él y pedirle que Él nos ayude en este día y que para crecer en el conocimiento del Señor y que nos dé Dios la sabiduría y la ciencia espiritual como dice su palabra. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias por este hermoso día que tú nos has dado, Señor, porque todos los días que tú has creado son hermosos, Señor, en el nombre de Jesús, con lluvia, sin lluvia, con calor, sin calor, con frío, sin frío. Son buenos porque ese es el día que tú creaste, oh Dios, y lo creaste para nosotros y en función de nosotros. Muchas gracias a ti, Padre. También te ruego que en este día tú nos des ojos para ver, oídos para oír, un corazón entendido y que escribas esta palabra en la mente y en el corazón para ser puesta por obra y que lo hagamos cada día y cada momento, Señor, de nuestra vida en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú siempre oyes nuestras oraciones y nuestro ruego. Y gracias por suplir para todas nuestras necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado y guardado y protegido, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por todo ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a comenzar recordando que la oración es la acción de pedir a Dios Padre, que orar es pedir, orar es un verbo y que es pedir. Así que estamos hablando de la doctrina de la oración, una de las doctrinas más importantes que hay en las escrituras, que fue enseñada por Jesús y que Jesús insistió en, en enseñar a orar y también sus discípulos le dijeron a Jesús que los enseñara a orar. También los discípulos de Juan el Bautista pidieron a Juan que los enseñara a orar porque es parte de la vida diaria de un creyente, es la oración. En el Antiguo Testamento era practicada como Daniel que oraba 3 veces al día y es la manera en que Dios se puede glorificar, se da a mostrar su amor, su misericordia, su poder, su gracia, su fidelidad, su lealtad para con nosotros cuando oramos. Su generosidad y su paciencia son manifiestas cuando nosotros oramos a Dios. Entonces Él se puede mostrar. Por eso el Padre, al orar, Dios es glorificado y lo podemos conocer mejor. Es una de las maneras de conocer más y tener más comunión con Dios es por medio de la oración, ya que pide que lo hagamos con confianza, o sea que sin pena, sin vergüenza nos acerquemos a Dios a través de la obra de Jesús. Decíamos que la oración tiene 5 pasos y ayer hablamos del Padre que es bueno, que es generoso, que es piadoso, responsable, que está dispuesto a suplir nuestro y sobre todo que nos ama y que está dispuesto a darnos, si dio a su Hijo, cuánto más no nos dará con Él también todas las demás cosas. También la semana pasada estuvimos hablando de que el segundo paso es en el nombre de Jesús. También el tercer paso es plantear una solución y cuarto es hacerlo de manera audible y quinto es confesarlo, llamarlo o decir lo que se ha hecho en el nombre de Jesús. Y por último, aunque no es el sexto, es a terminar con la palabra amén, amén que significa así sea. También estuvimos hablando de algunos estorbos de la oración la semana pasada. Pero hoy quiero seguir les prometí que iba a hablar de cada uno de los pasos, hacer si es posible, toda una hora sobre el paso, pero si no,
lo vamos a tratar de hacer. Hoy nos toca el segundo paso dice, Jesús dijo, todo lo que pides al Padre, en mi nombre yo lo haré. Entonces, el nombre que le puso el ángel a Jesús fue Jesús, que significa Salvador, o sea, Jesús significa Salvador. Pero también el nombre representa todo lo que la persona es, aún lo que la persona tiene, lo que la persona sabe, lo que la persona implica todo lo que la persona en sí es el nombre. Cuando se habla de una persona y se le menciona por su nombre, implica todo lo que ella es. Entonces, Jesús dijo, todo lo que pides al Padre, en mi nombre yo lo haré. La Biblia dice que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Eso dice en Filipenses en el capítulo 2. Y note que bajo ese nombre es un nombre de autoridad que ha sido dado por Dios, fue puesto por el ángel, instruido por Dios, y le dijo a la Virgen María que se llamaría su nombre Jesús. Y por eso dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de Jesús. Y dice que en ese nombre se doblarían todos los que están arriba en el cielo. ¿Quiénes son los que están en el cielo? Entonces tenemos que en el cielo están los arcángeles, primeramente los serafines, que son los seres vivientes que tienen 6 alas. Los querubines también son seres vivientes que tienen 4 alas. Y los arcángeles, que según parecen, 2 alas, y los ángeles que no tienen. Ellos son los que viven en el cielo, y dice que todos ellos se arrodillarán ante el nombre de Jesús, o sea, ante la persona de Jesús. Porque Dios dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que un día todas las personas en el cielo, y aún ya los ángeles, reconocen que Jesús es el Cristo, el Señor. Que a ese hombre Jesús Dios lo hizo Señor y Cristo. Pero dice que le dio un nombre sobre todo nombre, y es el nombre de Jesús. Me voy a descargar un poquito de la clase, porque es que hay veces las personas nos quieren hacer cambiar que el nombre de Jesús no es Jesús, sino que tiene que ser en hebreo, y que no se puede decir en japonés o en chino o en esto, y que el nombre tiene que decirse en hebreo. Eso es falso. Eso no importa en el idioma que sea, el nombre de Jesús siempre representará al Hijo de Dios, al Cristo, al Mesías, al ungido de Dios. Siempre lo representará ese nombre, y no importa en qué idioma es, en portugués, en búlgaro, en australiano, en chino, en japonés, no, es el mismo nombre. Algunos ¿cómo llaman? Argumentan que tiene que ser en hebreo. No, Dios por su misericordia ha permitido que en su nombre echemos fuera a los demonios, y no hablamos en hebreo, hablamos en español, y los demonios obedecen en el nombre de Jesús. También Dios nos ha permitido que en el nombre de Jesús resucitar a los muertos, y también lo hemos hecho en el nombre. Si no fuera así, los muertos no resucitarían, los demonios no saldrían, los milagros no se harían en el nombre de Jesús si no fuera así. No importa en el idioma que sea, pero así sea la traducción del nombre, Dios va a oír y va a respaldar ese nombre que es sobre todo nombre. Continuamos con sino que aclaro, porque hay veces las personas dicen, no, que tiene que ser, no, así sea. O si usted es norteamericano, lo hace en inglés, dice Jesus. Si es portugués, dice igual Jesus. Entonces, si es brasileño
o portugués, también lo dice en portugués Jesus. Y en los demonios también entienden ese idioma, entonces no hay problema. Y lo respetan. Decía que los que están en la tierra, ¿quiénes estamos en la tierra? En la tierra estamos los hombres. Dios nos puso acá y en el nombre de Jesús dice que todos los que están en la tierra, o sea, todos los hombres un día se arrodillarán y reconocerán que no hay otro nombre dado a los hombres sino en el nombre de Jesús. Entonces todos nos arrodillaremos ante Jesús un día, gustenos o no gustes, tendremos que dar cuenta a Dios y reconoceremos que Jesús. Pero también aquí están los demonios, los cuales también obedecen en el nombre de Jesús. Cuando uno los ata y los echa fuera en el nombre de Jesús, también obedecen. No importa si es el enemigo mismo o los demonios o espíritus malos, también obedecen en el nombre de Jesús. Pero también los animales obedecen ante el nombre de Jesús. Yo he tenido la oportunidad de, cuando estaba en la selva, de usar el nombre de Jesús. Una vez iba caminando cuando encontré una serpiente que le llaman rieca, que es parecido a un guido, pero es mortal esta serpiente. Y entonces yo, en mi hombre natural, dijo: Israel, hasta aquí llegó, se murió. Pero el Espíritu Santo me recordó una palabra, dice que Él me había puesto sobre todos los animales y en su nombre se sujetaban. Entonces yo le hablé a la serpiente y le dije que en el nombre de Jesús se apartara, y se apartó en el nombre de Jesús. De hecho, pues quedé como media hora ahí tembloroso, me tocó sentarme, pero no de la serpiente, sino de ver el poder del nombre de Jesús. Los que están todos los animales se sujetan en el nombre de Jesús, y también todas las cosas se sujetan en el nombre de Jesús. Por ejemplo, Jesús, en los árboles también, que son seres vivos, y todas las plantas también se sujetan en el nombre de Jesús. Por eso es que se secó la higuera y todas estas cosas que Jesús, el mar dice calla y enmudece, y también obedeció al nombre de Jesús. Todas las cosas están sujetas en el nombre de Jesús. También los que están en la tierra, ya hay unos que están en la tierra, que volvemos a la tierra, y todos los muertos de antes y después de Jesús van a confesar a Jesús, y también todos los demonios que están en el Tártaro van a estar confesando que Jesús es el Señor, y se van a arrodillar ante Jesús, y todo el mundo reconocerá que Jesús es el Señor. La Biblia dice que le dio ese nombre que es sobre todo nombre, para que todo el mundo se doble ante la rodilla al Señor. Nosotros los cristianos también, Dios nos ha dado ese nombre, o a todas las personas. Dice que aquí en Hechos nos dice así. Dice: a este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea que el nombre de Jesús, en la persona de Jesús que representa el nombre, solo en Él hay salvación. No hay otro nombre, no es por buenas obras, no es por ser justos o buena gente que vamos a ir al cielo, no es por eso, sino porque Dios, al único el que le ha dado potestad para salvar, es a Jesús. No hay otro, por eso dice que no hay otro fuera de Jesús para ser salvos. Dios nos ha dado a Jesús para que fuéramos y escapásemos del infierno y de la muerte, y en Él es que podemos llegar a ser salvos. O sea que el nombre de Jesús Dios nos lo dio. A través de Él, de la persona de Jesús, nosotros podremos escapar del infierno, porque a eso Dios lo envió. Dice: Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. También dice en otra escritura que en el nombre de Jesús, todo el que invocare el nombre del Señor, o sea, pidiere ayuda a Dios por medio del nombre de Jesús para pedir salvación, dice: todo el que invocare el nombre del Señor será salvo.
Cuando nosotros empezamos a orar en el nombre de Jesús, Dios mismo, Él su oído se inclina para oír nuestra oración, nuestro ruego en el nombre de Jesús. Entonces dice que si una persona en el momento de angustia invocar el nombre del Señor, será salvo. No solamente podría llegar a ser salvo de la condenación del infierno, sino en el momento de la tribulación, en el momento de peligro, en el momento de cualquier circunstancia, podría clamar al nombre del Señor e invocar el nombre del Señor, y sería salvo o libre de esa situación que está viviendo con solo clamar el nombre de Jesús. También es muy importante el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús, por ejemplo, los judíos bautizaban en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, o sea, bautizaban en el nombre de Jesús porque las personas creían en la persona de Jesús y eran salvos, porque ellos no creían en Jesús, sino creían en el Padre y en el Espíritu Santo. Entonces por eso los apóstoles bautizaban solamente a ellos, porque ya creían en el Padre y creían en el Espíritu Santo, pero no creían en Jesús. Entonces por eso era solamente que confesaran que en el nombre de Jesús serían salvos. También hay otra cosa muy importante que el Señor dice, es que todo lo que hagamos nosotros debemos hacerlo en el nombre del Señor. Dice que todo lo que hagamos de palabra, de hecho, hagámoslo en su nombre. Es decir, que debemos vivir en función, no es que estemos mencionando a todo el tiempo el nombre de Jesús, pero sí debemos en función de agradar a Dios y agradar a Jesús, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de ser, con nuestra conducta. En todo debemos agradar al Señor y vivir en función de hacer todas las cosas para Él, para agradarlo a Él. Es decir, que si una persona, por ejemplo, hoy dice, con la ayuda de Dios y en el nombre de Jesús vamos a hacer este programa, le estamos pidiendo a Él que nos ayude a realizar esta labor. Entonces uno va a la fija, habiéndole pedido a Dios que en el nombre de Jesús lo ayudara, va a la fija de que le va a ir a uno bien haciendo ese trabajo o esa cosa que se propuso hacer con la ayuda de Dios. También es muy importante que nosotros, no solamente que todo lo que hagamos en el nombre de Jesús, lo hagamos para la gloria. La acción de gracias también, que es algo que generalmente no somos muy agradecidos. Dice que también la acción de gracias debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Dice que dando gracias a Dios Padre en el nombre de Jesús. O sea que nuestra acción de gracias debemos hacerla en el nombre de Jesús. Por eso es que cuando los domingos en la adoración yo siempre digo, Padre, gracias en el nombre de Jesús por esto, por esto, por esto, pues, y te doy gracias en el nombre de Jesús por esto, porque es la manera correcta de hacerlo, y darle gracias al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también la palabra de Dios nos enseña que el nombre de Jesús es esa autoridad para echar fuera a los demonios. Por ejemplo, en el caso de los discípulos, ellos hicieron que el nombre de Jesús, a través de la historia, dice, por ejemplo, el cojo aquí en el libro de los Hechos, que el paralítico que estaba a la puerta dice que había un cojo de nacimiento que estaba a la puerta del templo que llamaba La Hermosa, lo ponían ahí para que pidiese limosna. Y cuando llegó allá, Pedro y Juan, ellos dicen, no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús o de Jesucristo, levántate y anda. Y este hombre anduvo, y dice que haciéndolo los cogió y saltaba y entró en el templo y allí Dios hizo un milagro y fueron llamados al concilio por esta situación. Cuando los llamaron, dice, ¿en qué nombre ustedes están haciendo esto? Y dijo, no, hago constar a todo Israel que en el nombre de Jesús, este hombre ha sido, o de Jesucristo, este hombre ha sido
completamente sano en vuestra presencia. O sea que ellos también obraban en el nombre de Jesús los milagros, las señales, así como les enseñaba el domingo, que dice en Marcos, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, o sea, en la persona de Jesús. Podrían echar fuera los demonios, sanar los enfermos, si se comieren o bebieren cosas mortíferas no les haría daño. Sobre los enfermos en el nombre de Jesús pondrían las manos y sanarían. Y nada nos sería imposible en el nombre de Jesús. O sea que tenemos nosotros o el nombre que es más grande y más temible de todos, que es el nombre de Jesús, y también el más dulce de todos los nombres, que es el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo nos dijo, o Jesús dijo, que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Él lo recibiríamos. Ese es el segundo paso. Pero tendríamos que saber también, nosotros al mencionar el nombre de Jesús en el libro de los Hechos también se da a conocer en varios aspectos el nombre de Jesús. Y para hacer maravillas, milagros, portentos, señales, todas se hacían en el nombre de Jesús, se predicaba en el nombre de Jesús. Dice que aún fueron perseguidos por causa del nombre de Jesús. O sea que el nombre implicaba muchas cosas. También Dios se glorificaba a través del nombre de Jesús. Hoy vamos a ver un poquito de quién es Jesús, ya aunque lo hemos hecho en muchas ocasiones, pero quiero que recordemos quién es Jesús. Porque a través del nombre de Jesús también se me había olvidado uno muy importante, que en el nombre de Jesús dice que tenemos el perdón de nuestros pecados, dicen en el capítulo 10 de los Hechos. También nos dice que en su nombre recibiremos el perdón de nuestros pecados. Vamos a ver dónde es que está aquí. Dice... En el capítulo 10, en el versículo 43, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea que el perdón de nuestros pecados también es por su nombre. O sea que en el nombre de Jesús todos los pecados podrían ser perdonados y remitidos por el nombre de Jesús. Pero también el nombre de Jesús, cuando ellos oraban por protección, también lo hacían en el nombre de Jesús. O sea que el nombre de Jesús también, a través del nombre de Jesús, recibían la protección, recibían valor. Todo, si usted analiza todo, ellos lo pedían y lo recibían en el nombre de Jesús. Recordemos que un poquito sobre quién es Jesús. Jesús, primeramente, según la palabra de Dios, es el Hijo de la Virgen María, porque ella lo concibió, lo gestó, lo dio a luz, lo amamantó, lo crió. Y así lo presenta el Evangelio de Lucas, que todo el Evangelio de Lucas resalta que Jesús desde el principio hasta fin fue solamente un hombre como usted y yo, pero sin pecado, porque fue concebido por el Espíritu Santo en la Virgen María y engendrado por Dios. Entonces, pero que nació sin pecado y nació salvo según la palabra de Dios. Pero que necesitó también confiar en Dios, que necesitó obedecer a Dios, que fue perfeccionado, que todo lo que necesitamos hacer nosotros, Él también dice que fue hallado perfecto después de ser tentado por el enemigo, tentado en todo, tentado por los hombres, y así fue hallado perfecto. Que también nos enseña que murió y que no que resucitó, sino que Dios lo resucitó de los muertos y ascendió a los cielos, y hoy está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Pero nos muestra que Jesús
era igual a usted y a mí, que era necesario que Jesús fuera un hombre por tres razones muy importantes: para podernos redimir, para podernos salvar y para poder morir, para que a través de estos tres eventos muy importantes, hay más, pero estos son los principales en resumen, que debía ser, para podernos salvar, debía ser igual a nosotros para llevar el castigo de nuestros pecados hasta las últimas consecuencias. Pues que Jesús vivió. Eh, Perdone la interrupción. Entonces decía que era muy importante por tres razones. La primera, porque era para salvarnos, que debía llevar el castigo de nuestros pecados hasta las últimas consecuencias. Y Jesús lo hace, ocupando el lugar nuestro, lo que llama la sustitución, y nos justificó delante de Dios a través de su propia muerte, llevando la muerte física, la muerte espiritual, la muerte perpetua, y sufriendo el castigo por nuestros pecados. Así nos salvó de la condenación al infierno. Pero es que no es por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Jesús hizo, nos pudo salvar, porque todos nacimos perdidos. El único que no nació perdido fue Jesús, pero tenía que ser condenado para que nosotros nos salvásemos. También es muy importante saber que nosotros todos éramos esclavos, primeramente de la naturaleza pecaminosa. Todos nacimos con esa naturaleza pecaminosa y esa nos esclavizaba. Por eso dice que cuando vino Jesús de al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también dice que Él vino a rescatar y salvar todo lo que Adán perdió. Y rescatar es redimir, en cierta manera, es pagando un precio para poder sacar a esas personas de esa condición o de ese estado en que estaban, de esclavitud en el cual estaban sujetos. Así Jesús, para podernos redimir, por ejemplo, por eso se llama en el nombre de Jesús, por ejemplo, con su sangre nos perdonó o borró el libro de nuestras obras, que ya hemos hablado en otro programa del libro de las obras. Que con la corona de espinas, el que le hayan desfigurado su rostro, que le hayan arrancado la barba, que lo hayan azotado 2 veces, hasta amoler su carne, y que lo hubieran clavado con los clavos. Eso pues dice que Jesús desde la cabeza hasta los pies fue solo una llaga, y que por esa llaga nosotros fuimos sanados. Y Él dice que Él tomó o llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, y el castigo de nuestra paz, nosotros fuimos, por su llaga nosotros fuimos sanados. Entonces la redención consiste en eso, pero necesitaba que fuera Jesús un hombre para poder libertarnos de esa esclavitud. Siendo hombre, así como el pecado entró por Adán, así y por la desobediencia todos fuimos constituidos pecadores, también por la obediencia de uno somos constituidos justos delante de Dios. Jesús tuvo que pagar, por ejemplo, Él vino a la tierra, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, haciéndose Jesús para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. A través del velo de su carne y todo esto podemos entrar al lugar santísimo. A través de la desnudez de Jesús nosotros vamos a resucitar vestidos, mas no desnudos. Con que Jesús hubiera sido crucificado 6 horas, usted y yo podemos recibir el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo more en nosotros, como dice en Gálatas 3, 13 y 14. O sea que todas estas cosas que Jesús hizo era para redimirnos. Por eso dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, siendo Jesús el hombre. También dice que a través de su muerte espiritual nos reconcilió con Dios. A través de la muerte física nos dio la opción de resucitar, porque si Jesús no hubiera resucitado, o sea, Dios no lo hubiera resucitado, tampoco nosotros resucitaríamos. Y así sucesivamente Jesús tuvo que rescatar todo lo que
Adán había perdido en el huerto. Por eso es que pedimos en el nombre de Jesús. Pero también era Jesús necesario que fuera mortal, porque así a Jesús muriera podía llevar el castigo de nuestros pecados en primer lugar y ocupar el lugar de la oveja en el castigo de la oveja para que nosotros quedamos libres de ese castigo. O sea que Él es el sustituto nuestro. O sea que Él pagó para que nosotros no tuviéramos que pagar eso. También era necesario que Jesús muriera para poder nosotros tener herencia, porque si no hay muerte, la herencia no la podemos recibir y ahora somos herederos también con Cristo de todas las promesas. Pero también era necesario que Jesús muriera y que se hiciera un testamento y Él hizo un testamento que nos favorece a nosotros los gentiles y también al pueblo judío. Entonces hay un Nuevo Testamento y eso nos da la libertad de tener herencia para el reino de los cielos. Pero también Jesús a través de su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte y esto es al enemigo. Así que ya no hay el temor a la muerte porque para nosotros el morir es ganancia según la palabra de Dios. Y ya uno no muere sino duerme en el Señor. Entonces ya no tenemos problema con la muerte porque el Señor nos resucitará en el día posterior. También si no hubiera muerte tampoco habría resurrección. Y gracias a Dios porque tenemos esperanza de resucitar un día y estar en la patria celestial con Cristo. Eso se debe a que Jesús fuera un hombre como usted y como yo, pero sin pecado. También Juan nos demuestra a través de la palabra de Dios que Jesús es el Hijo de Dios. Eso hace que Jesús sea diferente. Lo diferente de nosotros a Jesús es que Jesús sí tiene la semejanza. Nosotros tenemos y conservamos la imagen de Dios, pero no la semejanza. Jesús cuando nace él tiene la semejanza, la imagen y la semejanza de Dios, ya que es su Hijo. Por eso es que Él dice que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿En qué notamos en Jesús? Es que Jesús era un hombre espíritu, así como el Padre es espíritu, así también Jesús era un hombre espíritu. También porque era hijo de Dios, ya le dije que tenía la imagen y la semejanza de Dios, también tenía el Espíritu Santo morando en él, según la palabra de Dios, porque dice que el Hijo de Dios, el Espíritu de Dios mora en ellos. También tenía una cosa que es que perdimos en el huerto, es que tenía comunión con Dios, o sea, tenía una íntima comunión con Dios. Las cosas de Dios y él las tenían en común, unión, es decir, que tenían Dios y él tenían las mismas semejanzas. O sea, que tenían todo lo que Dios le dio a Adán, lo tenía también Jesús. También era un hombre que podía entender las escrituras por ser espíritu, era un hombre que podía entender y poner el sentido de las escrituras, por eso a los 12 años demuestra que entiende las escrituras y le da el verdadero significado a las escrituras, ya que es enseñado por Dios y por el Espíritu Santo. También es muy importante que toda la vida fue santo, nunca pecó, ni de palabra, ni de pensamiento, ni de obra, ni ninguna de estas se mantuvo santo. Como Dios es santo, también Él fue santo en toda su manera de vivir. Y nació verdaderamente libre. Él no nació con la esclavitud del pecado, con la naturaleza pecaminosa. Él nació y el pecado no se enseñoreaba de él. Él podía decir, no, gracias, prefiero vivir como dicen aquí en Colombia. Entonces, él nació con esas cualidades, por eso es que es en el nombre de Jesús que pedimos, porque es la persona que nos redimió y que pagó para que nosotros pudiéramos tener todas las cosas delante de Dios. También Jesús es el Cristo por 3 razones que son muy importantes. La primera razón es porque en Jesús se cumplieron todas las escrituras. O sea que, por ejemplo, Jesús nació en Belén y así se cumplió la escritura. Que fue hijo de la Virgen María, que se cumplió también, que fue concebido
por una virgen, según Génesis 3:15 y Isaías 7:14, se cumplió que era el hijo de la Virgen María. Él no tuvo que hacer nada para ser el hijo de la Virgen María, simplemente Dios lo engendró en la Virgen María y así cumpliéndose las escrituras. También es muy importante que naciera en Belén para que las escrituras se cumpliesen, porque Belén es la casa del pan y Jesús es el pan que descendió del cielo. Que hubiera nacido en la noche para que se cumpliera lo mismo, porque el maná caía de noche, entonces Jesús también nace en las horas de la noche para que las escrituras se cumplan. También nació en una pesebrera y puesto en un pesebre para que las escrituras se cumplan, porque Jesús es el Cordero de Dios y el Cordero de la Pascua, y los corderos generalmente nacen en la noche. Y así cada una de las cosas que hizo Jesús no fue llevado, por ejemplo, fue llevado a Egipto para que la escritura se cumpliera, dice, de Egipto llamé a mi hijo. También cumplió con las escrituras al ser circuncidado al octavo día. Entonces eso también lo hizo el papá y la mamá porque eran obedientes, hicieron todos los ritos de la ley y cumplieron con la ley en cuanto a Jesús. También le pusieron el nombre de Jesús, que es Salvador o Libertador. Así se cumplieron las 300 escrituras de ella. En que lo hubieran crucificado en el madero, también estaba escrito que sería colgado en el madero, que enmudeció y no abrió su boca, también eso se cumplió todo, que lo pusieran entre ladrones también, y que fuera sepultado por los ricos. Todas esas escrituras se cumplieron en él. Por eso es que Jesús llegó en primer lugar en que en él se cumplieron las escrituras. La segunda cosa es que él cumplió con las escrituras, obedeció los 613 mandamientos de la ley de Dios, aunque eso es lo que dicen, que tiene 613 mandamientos. Yo no los he contado, pero eso es lo que dicen los que saben. Entonces él tenía que obedecer toda la ley. El único que dice que podía obedecer y cumplió con la ley fue Jesús. Así que por eso es que Jesús llegó a ser el Cristo. También al cumplir las escrituras, por ejemplo, cuando enseñó, que era Dios lo puso por jefe, por maestro, por testigo, hizo ese trabajo de maestro, jefe y testigo. Dios anunció el Evangelio, que fue el primero que anunció el Evangelio realmente, y se cumplió él cumplió con todo lo que le tocaba hacer él lo hizo, cumpliendo así las escrituras. Por ejemplo, hizo que se bautizara para cumplir toda justicia. Todas estas cosas necesitó ser ungido por el Espíritu Santo, y fue ungido por el Espíritu Santo para hacer el trabajo, para que se cumplieran las profecías que estaban allá en el libro de Isaías, en Jeremías, en Miqueas y así sucesivamente. Y la tercera es que Dios dio testimonio de que él era el Hijo de Dios. Dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y también lo declaró el Cristo. Dice, a este Jesús Dios lo hizo Señor y Cristo. O sea, solo ha habido un Cristo y es Jesús, porque en él se cumplieron las escrituras, él cumplió las escrituras y Dios dio testimonio de que él era el Cristo. Pero también Jesús es el siervo y vino a servir según el Evangelio de Marcos. Él vino a servir, por eso multiplicó los panes, echó fuera a los demonios, caminó sobre el mar, hizo todos esos milagros, todas esas señales, porque Jesús es el siervo de Dios según. Pero también Jesús es el Evangelio. Cuando hablamos de Jesús es el Evangelio, es que en Jesús, para hacer el Evangelio, Jesús o el Evangelio significa buena nueva, en singular, buena nueva. ¿Cuál era la buena nueva? Cuando nacía el, el, el príncipe heredero al trono de David, su padre. En el caso de los reyes de Judá, Dios había prometido al rey David que no faltaría quien se sentase en su trono. Por eso, mientras todo el tiempo de David, desde el comienzo de David hasta la muerte de Jesús, siempre hubo alguien de la familia de David que se sentó en el trono
generalmente, aunque creo que hay algunos tiempos donde no hubo, pero generalmente era alguien nombrado como gobernador o tenía que ser de la tribu de Judá en el reino de Judá o el reino del sur. Entonces, eh, cuando naciera el príncipe se decía que era buena nueva, o sea, y la buena nueva es Jesús. Por eso es que cuando Jesús nació, los ángeles vinieron y dijeron: os doy buena nueva, os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Jesús. Y también cuando los reyes magos del oriente vinieron, dijo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Venimos a adorarle, porque su estreno hemos visto en el oriente. La segunda razón por qué Jesús es el Evangelio es porque Jesús, eh, según la palabra, vino predicando el Evangelio. Yo estuve revisando y que Jesús casi nunca habla, sí da a conocer a su Padre y nos da a conocer que Él es Hijo de Dios, que tiene un Padre y un Padre responsable, y habla, pero generalmente todas sus enseñanzas, toda su predicación está basándose en sí mismo, o sea que Él viene a presentarse a sí mismo a través de las Escrituras. Por eso es que vienen los títulos de yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida, el que me come no tendrá hambre ni sed jamás. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. El que vive y cree en mí no morirá eternamente. Yo soy el samaritano, yo soy el Cristo. Cuando le dijo a la samaritana que él era el Cristo, él era el maestro de Israel. Él es la puerta de las ovejas, Él es la luz del mundo. Todos estos títulos que Jesús tiene y viene predicándose literalmente y hace invitación a que la gente lo conozca a Él. Dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. El que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua vivas. También dice que al que a mí viene yo no le echo fuera. Entonces Jesús siempre está hablando literalmente de Él e invitando a la gente a que creyera en Él. Si no creían en Él, que creyeran por lo que Él hacía, así, pero siempre su insistencia era que Él estaba hablando directamente y en parábolas. En el sembrador, el sembrador que salió a sembrar la semilla era Él. El esposo de las 10 vírgenes era Él. El padre de familia que hizo una viña, y el hijo de ese señor era Jesús. Y todo esto está hablando, es la piedra que desecharon los edificadores era Él. Todo esto es siempre Jesús, continuamente está hablando de Él y esperaba que la gente viniera a Jesús. Por eso es que Jesús es el Salvador del mundo. No hay otro en el cual podamos ser salvos. Por eso es que Jesús es el Evangelio. Le damos gracias a Dios. Esperamos que esta charla acerca del nombre de Jesús, todo, debemos pedirlo. Dice que por esta razón debemos pedirlo en el nombre de Jesús. Habría muchas cosas por qué hablar más de Jesús, pero estemos conscientes que todas las cosas debemos hacerlas en el nombre de Jesús, y mayormente la oración dice que todo lo que pides al Padre en oración, creyendo lo recibes. Todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré, dijo Jesús. Entonces, ya conociendo esto de que debe ser en el nombre de Jesús, en la persona de Jesús, el Hijo de la Virgen María, el Hijo de Dios, nosotros, conociendo a Jesús, podemos acercarnos a Dios libremente, y cuando Dios oye el nombre de Jesús, inclina su oído y nos presta atención y mira y oye nuestra oración y la responde. Ciertamente hay algunas condiciones, como decía el otro día,
que debemos, dice que si nosotros guardamos todos sus mandamientos, podemos pedir todo lo que necesitamos y Dios nos lo hará. Mi hija me estaba haciendo ayer una pregunta y quisiera responderle hoy en este programa porque es muy importante. Ella me dijo que si, como yo había dicho, y la Biblia dice que debemos pedir lo que necesitamos, no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y que debemos plantear soluciones a lo que necesitamos. La Biblia nos enseña que Dios sí está dispuesto a proveer y siempre ha sido el que nos provee. Todas las cosas son de Él y que Él es el dueño absoluto de todas las cosas, pero debemos hacerlo en el nombre de Jesús, que es la persona que nos recomienda delante de Dios. No decimos que en el nombre de Jesús echamos afuera a los demonios, en el nombre de Jesús somos salvos, en el nombre de Jesús nuestros pecados son perdonados, todo en el nombre de Jesús, que todo lo que hagamos de palabra o de hecho lo haremos hacer en el nombre de Jesús, que en el nombre de Jesús podemos hacer milagros, señales y maravillas, que los demonios tiemblan delante del nombre de Jesús. Y todas estas cosas, porque en el nombre de Jesús radica todo el poder de la deidad, radica en el nombre de Jesús. Entonces, pero al pedir las cosas que necesitamos, mi hija dijo, ay, pero hay cosas que hay veces uno no necesita. Y hay cosas que uno como no lo ve tan importante y no lo creo que lo necesita. Entonces ella me dijo, papi, pero por ejemplo un niño, para él es importante los juguetes o tener alguna cosa en un momento dado. Para él es una necesidad, eh, por ejemplo, que le den un juguete. Pues para él sí es una necesidad, también para él es la necesidad de pedirle un helado, no es que pero quiere un helado y para él un dulce, un helado se convierte en una necesidad, por eso es que le dice, papi, mire, necesito que me regales para comprar un helado, porque para él tiene la necesidad, para él son necesidades, él no va a estar pidiendo, no está preocupado por los problemas de las personas ni nada de eso, pero él sí tiene necesidades. Hay veces quiere un carrito. Yo recuerdo cuando era niño y como no nos dieron juguetes, yo hacía y tallaba unas boticas en madera. Mi papá o mi mamá hacían trabajos de carpintería y a veces daban los pedacitos y yo los recortaba y hacía boticas de madera para comprarme un carrito para aquí, porque para mí era una necesidad tener un carrito. Entonces, mi hija también le gustan los carritos y compraba esos carritos de colección que son de hierro y que venían ahí. Me gustaban mucho esos carritos. Pero para mí era una necesidad, entonces yo trabajaba y lo llevaba y hay veces me lo cambiaban, esa botica me la cambiaban o ese zapatico eso que hacía en madera me lo cambiaban por un carrito, porque para mí en ese momento era una necesidad tener un juguete. Como no nos dan juguetes, solo hay veces nos daban la moda de Navidad y eso. Pero, porque no sabíamos que le podemos pedir a Dios. Pero Dios a un niño le concederá las peticiones. Recuerdo un niño que se llama Ángel, ya es un señor adulto. Yo estaba enseñando sobre la oración. Y entonces el niño estaba durmiendo en el piso, en la sala de la casa de esta hermana. Estaba durmiendo en, en el suelo. Pues uno sí lo vi ahí y yo estaba enseñando que podemos pedirle a Dios lo que necesitamos en el nombre de Jesús y le enseñé los pasos de la oración ese día. Y entonces yo les dije, al finalizar, les dije, miren hermanos, cojan un papel y escriben lo que usted necesita. Y el niño se levantó, fue y buscó un lápiz y escribió, tenía como 8 años o 9 años el niño, y escribió, Señor, Padre, necesito que tú me des y me regales una bicicleta de este color, que tenga esto, que sea de esto, y le escribió como 10 cosas, 10 cualidades que debía tener esa cicla. Entonces me la trajo y digo, pastor, ya hice la tarea, ya, mire, y me mostró lo que le estaba pidiendo. Yo no le dije nada, le dije, pues oremos, y oramos, trajimos todos los papeles,
Y yo le dije, Señor, lee todos estos papelitos de las peticiones que están haciendo. Y entonces pasó así. Ya los dimos, le dimos gracias, duramos un buen rato, como 10 o 15 minutos presentando esas peticiones delante de Dios. Y yo le pedí a Dios que la leyera y que le concediera a las personas en el nombre de Jesús esas peticiones que cada uno había hecho. Como a los 4 días después de esa oración, una señora llegó con una bicicleta y era tan exacto todo lo que el niño pidió y todas las especificaciones. Esa bicicleta cumplía con todas las especificaciones que el niño puso ahí. Pero era maravilloso, no increíble, era maravilloso, asombroso cómo Dios había dado respuesta a la petición de ese niño con la fe que lo hizo, pensando y creyendo que Dios le iba a dar esa bicicleta. Eso fue un testimonio para todas las personas que estábamos allí, que recibieron la clase. Al oír este testimonio de este niño y mostrar la bicicleta y mostrar el papelito, fue algo grandioso, maravilloso, que Dios nos sorprendió con la exactitud de que todo, hasta el color, la marca, todo lo que él pidió estaba resumido allí en esa cicla. Y que también lo más asombroso es que se la trajo por una persona que era muy tacaña, que eso pues Dios le puso en el corazón para que la gloria fuera de Dios. No lo trajo con una persona que estábamos ahí, sino una persona extraña vino y dijo, es que Dios me ha puesto en el corazón regalarle esta cicla a este niño. Y se la trajo en nuevecitica como él la pidió todo, que gracias a Dios fue de un gran testimonio para todos nosotros, que nos dejó con la boca cerrada a todos, como dice, mudos, del ver lo que Dios había hecho. También recuerdo que Dios respalda mucho la fe de los niños. Recuerdo una vez estaba trabajando yo como misionero en la selva y había un niño, no recuerdo el nombre de este niño, pero había una escasez. Nosotros durante 2 años comimos yuca y carne allá dicen marisco, o sea, de caza. Salían las personas y cazaban un mico o un venado o cualquier cosa de esas, y había solo casi yuca y pues no había plátano, no había casas así. Y entonces también enseñando sobre la oración, Guillermo, me acordé, se llama Guillermo, el niño ojalá es de Gilberto Mora, el papá se llama Gilberto Mora. Entonces, ese Guillermo, estando ahí, le pidió a Dios, Señor, yo quiero comerme hoy un sancocho, bueno, sí, sancocho. Entonces que lleva plátano, yuca, carne, eh, y, y esas cosas, pero de esas cosas solo había yuca. De lo que él pedía solo había yuca. Pero oramos y entonces una señora le dijo a Guillermo, Guillermo, cuando vayas para tu casa, pasa por mi casa, que yo quiero darte algo. Y él pasó por la casa y le dieron mazorcas y le dieron unos plátanos, que la señora había venido de afuera y había traído mazorcas y plátanos. Y le dio mazorcas y plátanos. Entonces el niño muy contento salió y le dijo, papi, mire lo que el Señor yo le pedí que dieran, pero falta la carne. Y entonces el papá lo regañó y dijo, pero ¿cómo? Si Dios te da el plátano, te da la mazorca y esto, y aún estás descontento. Y el niño no dijo nada. Y siguió adelante, era como, yo te creo que tenía unos 8 o 9 años el niño. Cuando iba llegando a la casa, encontró un gurre y lo cogió. Acabo de completar. Un gurre es un armadillo. Yo no sé cómo este niño, Dios le dio la habilidad para coger el gurre, y el gurre se dejó coger y tuvieron el sancocho completo. Callando al papá, a Gilberto y a la mamá, de lo que Dios había hecho.
porque Dios concede las peticiones del corazón de este niño. No, era esa sí era una necesidad, pero también un deseo de comer algo que hacía tiempo no podían hacer con todos los que se necesitaba. Y Dios le proveyó, hizo ese milagro y le proveyó por la oración de este niño, le concedió el deseo y la petición de su corazón. Porque Dios, para un niño eso es una necesidad. Hay veces, nosotros no lo consideramos tanto una necesidad, pero para él sí. La manera que Dios para contestarle a mi hija es que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es deleitarse? Es gozarse en lo que hace. Por ejemplo, yo me gozo leyendo la Biblia. Yo me gozo enseñando. Pero es que cuando llego aquí me emociono todo hablando y cuando yo enseño me gusta mucho porque yo me deleito haciendo esto. Así como también me gustan cuidar mis pececitos y darles de comer y estar. Y esto no es trabajo para mí. Cuando una persona hace algo porque le toca, ya no se está deleitando en lo que hace. La Biblia nos enseña que una de las cosas que no es vanidad y que debe uno gozarse es en lo que hace. Cuando mis hijos me preguntaron qué trabajar, qué estudiar, yo le dije, miren, estudien lo que a usted les gusta. No, yo no les voy a decir qué estudiar porque eso no, pero hagan lo que a usted les gusta. Si a usted le gusta ser peluquero, sea peluquero. Si le gusta estudiar para ser médico, sean médicos. Haga lo que le gusta y así nunca tendrá que trabajar. Entonces, cuando uno hace lo que le gusta, se goza en lo que hace. Entonces, debemos gozarnos y deleitarnos haciendo las cosas que Dios. Se me olvida una cosa muy importante, que debemos también congregarnos en el nombre de Jesús. Hoy no lo podemos hacer, pero en las casas sí. Cada vez que usted se reúna con su familia, dice, hoy nos vamos a reunir en el nombre de Jesús, que es muy importante que lo hagamos. Dice que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él se hace presente. Para mí es muy importante que aquí estamos con mi hija, estamos con mi esposa, y sabemos que cuando nos reunimos en el nombre del Señor, Dios se va a hacer presente. El Señor Jesucristo se hace presente ahí corporalmente, aunque no lo vemos, pero Él se hace presente en medio de la reunión. Por eso es que es tan importante hacerlo en el nombre de Jesús. Vean, no hay nada imposible para Dios, y para el que cree en el nombre de Jesús todo es posible. Hermanos, muchas gracias. Vamos a orar. Lástima que el tiempo hubiera podido contar muchos testimonios de lo que Dios hace en el nombre de Jesús. Un día de estos voy a contar testimonios, voy a dar unos testimonios de lo que Dios hace a través de la oración, que pues son las experiencias de cada persona, no para que, sino de lo que la gente espera y que vienen y han venido para que yo ore, y ha sido maravilloso. Tal vez el jueves haga esto al finalizar los pasos de la oración, de unos testimonios que me parece de la que la gente piensa, lo que la gente necesita y plantea la solución, y me parece que es bastante importante hacerlo. Oremos. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, en este día, Señor, yo te pido que conforme a lo que cada uno espera y te pide, eso reciba en el nombre de Jesús. Porque no podemos recibir lo que no esperamos. Señor, en el nombre de Jesús, que conforme a la fe de cada uno, tú concedas la petición que cada uno hace delante de ti en el nombre de Jesús. Señor, gracias a ti por este hermoso día, Señor, en el nombre de Jesús, y que no tengan falta ni de pan y que tampoco y tengan abundancia de paz, oh Dios, y que no haya afán en sus corazones, en el nombre de Jesús, y que su fe nunca falte, oh Dios, en el nombre de Jesús, que abra las puertas y las ventanas de los cielos y proveas para cada necesidad conforme a la petición de cada uno y a lo que espera, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. ¿Hay preguntas? Hay una, dice, bueno, hay dos, pero no sé si. Pastor, ¿se puede pedir en el nombre del Señor Jesucristo? Sí, si preguntan que si se pide en el nombre de Jesús o de Jesucristo, sí. La Biblia habla en algunas partes, dice que pidieron en el nombre de Jesucristo y está bien. Bueno, hay otro, es
Y Aunque debíamos hacerlo más propiamente en el nombre de Jesús, pero no influye en que digamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo estaría bien también. que si les puede regalar el número de teléfono que quieren comunicarse con usted. Mi número de celular es 315-262-8736. Ya, eso es todo. Alguna persona lo pidió, pues se lo doy para que me llame, pero de 9 a 10 de la mañana no, porque estoy ocupado. Entonces, después del culto o a la hora que quiera me podría llamar. Y más que en estos días no estoy dando muchas clases, entonces podría atenderlo. Dios le bendiga y muchas gracias, hermanos.